Y ya estamos de regreso, queridos hermanos, para continuar con nuestra programación. El mundo de hoy está viviendo una época extraña. La humanidad ha comenzado a desviarse por completo de los principios divinos. Tal parece que lo que se busca es desaparecer a Dios y al cristianismo de la tierra. La Biblia nos dice que en los últimos días, cuando Cristo regrese por segunda vez, ¿habrá fe en la tierra? Sin duda, a través de lo que estamos viendo, las ideas de los llamados grandes hombres, filósofos, aquellos que tienen grandes cargos en el mundo y los grandes ricos y magnates que deberían ser los más agradecidos a Dios, han olvidado a Dios en su gran mayoría. Algunos de ellos todavía quedan como un remanente, pero la gran mayoría de aquellos que están controlando los hilos del mundo han comenzado a renunciar a Dios abierta y drásticamente. Y las cosas que hemos visto en estos últimos días y meses, sin duda que nos han extrañado. Muchos, durante el periodo en que se dio la llamada pandemia, parecían ser personas que estuvieran compungidas, que reconocían que de repente los pecados habían sido los que motivaron esto. Pero ahora nos damos cuenta de que no. Esta gente ha empeorado después de la llamada pandemia. ¿A quién me estoy refiriendo? Eso es lo que vamos a ver en un momento. Vamos a hacer una oración para entender el mensaje del día de hoy. Vamos a ponernos de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, porque nos das la oportunidad de poder escuchar tu santo mensaje aún con libertad. Aunque en tiempos, Señor, solemnes, pero con libertad para poder escuchar tu verdad y poder así, Señor, tomar decisiones firmes de qué lado estaremos en esta última crisis. Te suplicamos que tu presencia nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Decía entonces que hay algunos movimientos que se están dando en el mundo sorprendentes. En estas últimas semanas hemos tenido un evento mundial, los famosos Juegos Olímpicos, y hemos visto un insulto al cristianismo descarado por parte de individuos que a veces no razonan cuando hacen las cosas y luego tienen que estar pidiendo disculpas y perdón. Y aunque mucho de esto ya se ha hecho, la herida ha quedado y todavía tiene que sanar. Y mientras sane todavía hay que gritar para que el mundo sepa que esto nunca debe volverse a repetir. No puede ser posible que hayan todavía individuos que manejen ideas del tiempo del salvajismo antiguo, de arremeter sin nada de educación y atreverse a hacer cosas que ni ellos mismos permitirían para su lado. Que si se hicieran cosas y se dijeran sobre sus puntos de vista y sus opciones, se levantarían como fieras, como salvajes. Todo eso no puede ser. Hay cosas en las cuales se puede como cristiano ser prudente y no decir nada. Pero hay otras cosas que ya destruyen a los cerebros humanos, a gente inocente. Muchos de los que participan de esos juegos, aunque no sean gente temerosa de Dios y que sean simplemente gente que diga, sí creo en Dios a mi manera o lo que quiera que sea, son gente inocente. Inocente hasta cierto punto. ¿En qué sentido? En que no saben reconocer al 100% el tipo de acto que se ha realizado de insulto contra el honor y la dignidad aún de ellos. A pesar de que no sean, repito, gente que esté constantemente en la iglesia, pero que dicen ser creyentes de Dios. Ya es un ataque a su dignidad. Pero en ese tipo de inocencia por su propia culpa, obviamente por falta de conocimiento, pero que no es aceptable que se abuse así contra ellos, se quedan callados al ver todo ese tipo de actos que se han realizado y no dicen nada. Pero aquellos que conocen saben que Satanás es el que está detrás
y que por esa misma razón se tiene que hacer frente a su ataque. El Hijo de Dios, Jesucristo, era un ser manso y humilde, pero no cobarde. Y cuando vio que se estaban haciendo cosas indebidas en la casa de su padre, tomó un látigo y entonces actuó y echó a los cambistas, a esos que eran ladrones, que solamente estaban buscando intereses económicos, y los botó del templo. Así purificó su templo. En los últimos días de la historia el Señor purificará su templo por última vez. Es decir, a nivel mundial purificará la tierra. Sacudirá con su mensaje y hará entender que es Dios y que se le respeta. Que no es simplemente si quiero creo en Dios o si no quiero creo en Dios. Son libres los que quieran, pero no se atrevan a ofender a Dios, porque ahí está el mal. ¿Y por qué se dice eso de parte del mundo cristiano? Te voy a decir por qué. Porque cuando se hace ese tipo de ofensa contra Dios, entonces los resultados de esa ofensa no se dejan esperar y Dios actuará, dejará al desamparo la tierra. Y si nosotros callamos frente a ese tipo de actos, nos hacemos cómplices. Y lo que Dios tenga que permitir que se haga, sería también por culpa nuestra, por no haber dejado en claro a esas personas que su ignorancia en cuanto a Dios les está haciendo actuar de una manera que está molestando a todos los demás que están en el mundo. ¿Comprendes ahora eso? Entonces, el reclamo no es por un sentimiento religioso. El reclamo no es por cuestiones fanáticas como las que se han lanzado ahora contra los cristianos, sino que el reclamo es porque somos afectados todos si no defendemos el principio que tenemos, ya que entonces Dios deja al desamparo a la humanidad y Satanás hace lo que quiere y trae destrucción. Es por esa razón que todos los llamados cristianos pueden ser mansos y humildes, pero nunca jamás traicioneros contra Dios. Lo que ha sucedido en esos juegos ha sido totalmente asqueroso ante los ojos de Dios. ¿Cómo puede ser posible que se hayan hecho algunas imágenes dramáticas de cuestiones que tienen que ver con los cristianos y haberlos insultado y haberlos pisoteado y haber incluso derramado cualquier tipo de inmundicia sobre ellos? Eso no tiene ningún sentido. Más aún, ¿cómo puede ser posible que grupos de personas de quienes sabemos que no están dentro de su sano juicio hayan llegado a actuar con vestimentas travestis, que hayan llegado incluso a ponerse en algo que es significativo para el cristianismo, la última cena de Jesucristo, y que hayan puesto a individuos de reputación totalmente baja y que no tienen prácticamente honor ni dignidad ante el mundo? ¿Por qué? Por las cosas que han hecho. Eso no tiene ningún sentido. Es por eso que más bien este tipo de personas deberían agradecer a Dios, que Dios todavía es misericordioso y lleno de amor, que no ha actuado como corresponde, que está dejando para ver quiénes van a hablar en su nombre para reconocer quiénes le son fieles. Pero sumado a ese tipo de actos que estamos viendo, por personas que a veces no están orientadas en la realidad de la vida, porque todos sabemos que ningún artefacto va de pronto a actuar y va a decir, hablemos de robots incluso, mirándose en un espejo, ni siquiera la inteligencia artificial va a decir, soy un humano de carne y hueso. Pregúntale a Sofía, entre comillas lo digo, ¿no? Dile, Sofía, ¿te sientes humana? No, va a decir, porque soy una máquina programada. Simplemente soy inteligencia artificial. Es decir, hasta esa máquina está reconociendo su realidad. Nunca va a decir, soy un humano, que no te das cuenta, soy de carne y hueso y tengo sangre por dentro, ¿o qué pasó contigo? No va a responder así. Y no puede ser posible que un ser humano se mire al espejo y declare que es otra cosa de lo que se está viendo. Eso es un imposible. Y aunque se operara 100.000 veces, nunca cambiaría. ¿Por qué?
Porque sigue siendo el individuo con todos los genes por dentro, con todo lo que determina que no es lo que se está declarando ser, no es lo que siente, sino la realidad. Por tanto, entonces, no es posible que personas que ahora no están definidas totalmente puedan querer hacer un tipo de crítica a quienes por años están definidos de acuerdo con la creación que han recibido. Así que ahí debemos de tener mucho cuidado. Y eso no desacredita la posición de tales personas, sino más bien que razonen y que piensen en que en este mundo debemos buscar siempre el tratar de seguir la inteligencia y la sabiduría, no el sentimiento ni la emoción. La pasión, el sentimiento y la emoción deben de quedar amarrados, sujetados, si queremos que en el mundo haya armonía, porque estos no son el control del humano. Pero repito, sumado a todos esos males, ahora nos encontramos que en algunos sectores de la tierra se habla contra la palabra de Dios, ¿no? Otro de los fines que buscan aquellos que se han rebelado contra Dios, porque acuérdate que en el mundo, todo el mundo está dividido en dos, hay trigo y hay cizaña. Gran parte del mundo ha elegido el lado de la cizaña. ¿Por qué? Porque no quiere servir a Dios. Siguen sus gustos, sus deseos, que nadie les puede prohibir más que su propia naturaleza, porque la propia naturaleza, cuando se ve ya demasiado abusada por los vicios, el alcohol, las drogas, los vicios carnales al estilo Sodoma y Gomorra, entonces los cuerpos comienzan a deteriorarse y llega un punto en que se cosecha lo que se siembra, que esa es la forma en que funciona la humanidad. Y entonces tú no le prohíbes a nadie, pero pronto los resultados pasan factura. Y es cuando terminas diciendo, hasta aquí fue, no puedo continuar con esto. Entonces, así en el mundo se deja libertad a quienes quieren elegir su camino, pero eso no da lugar a que, como otros sí quieren elegir el camino correcto, se trate de desprestigiar la razón por la que han formado su personalidad, en este caso los cristianos. ¿A qué me refiero? A un ataque a la palabra de Dios, a la Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, la palabra del Señor nos dice lo siguiente en relación con la razón de su existencia y el tiempo en que ésta valdrá. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Señor va a permanecer por siempre, por los siglos de los siglos. Nunca va a terminar. La Biblia estará por todas las eternidades sin fin. ¿Por qué razón? Porque es el manual de guía de la vida. Y por lo tanto, siempre habrán personas que al estudiar ese libro descubrirán que es la guía exacta, perfecta de la vida y volverán a reimprimirla. Y volverán a reimprimirla y la seguirán imprimiendo porque no puede terminar. Es que siempre habrán seres humanos que van a nacer y que al estudiar la Biblia van a ver la consecuencia perfecta de sus enseñanzas. Increíblemente, en estos meses hemos escuchado otras noticias como las de Estados Unidos, ¿no? Donde se hace mención de que el Nuevo Testamento de la Biblia es un libro antisemita, que dice que ataca al sector judío. ¿Por qué? Bueno, según ellos, porque dicen que se habla en contra de los judíos al decir que estos se entregaron a Cristo, a la cruz del Calvario, y que ahora por eso el mundo los odia, por haber sido los asesinos de Jesús. Fíjense lo que dice ahí la noticia. El Congreso de Estados Unidos apoya una resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Ahora, eso no tiene ninguna razón de ser, es una inconsecuencia, obviamente. Te voy a decir por qué.
Fíjate en esto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos dice claramente que cada vez que llegaba el tiempo de hacer un holocausto o un sacrificio, tenía que ser el sacerdote el que degollara a la víctima o el pecador el que degollara a la víctima. Así era como se registró en Levítico capítulo 4. De manera que cuando la Biblia dice que el sumo sacerdote, el sacerdote o el judío pecador llevaban su ofrenda, ellos tenían que ser quienes la degollaran para obtener el perdón de sus pecados. ¿Qué significa eso? Que por razones obvias que está presentando el símbolo, los mismos dirigentes judíos debían ser, según esta profecía, los que degollaran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si se dijera que no fueron los judíos los que hicieron crucificar a Cristo, entonces no se cumple el símbolo del Mesías y entonces toda la economía judía se viene abajo. Porque todos ellos saben que el Mesías, que va a venir como el Cordero de Dios, según la profecía de Isaías 53, tendrá que ser maltratado por su propio pueblo, porque gracias a eso es que ellos obtendrán la justificación, la salvación. Así que decir que no fueron judíos los que crucificaron a Cristo, entonces están desconociendo todos sus símbolos y sus figuras. Y aunque no quisieran reconocer a Cristo como el Mesías, tendrían que entender que cuando llegue el Mesías tendrán que asesinarlo ellos, si así fuera. ¿Por qué? Porque eso es parte de su creencia, donde tienen que sacrificar ellos el cordero. Así que entonces, el que las profecías indiquen que el mismo pueblo tendrá que realizar este acto por sus pecados, indica que la Biblia en el Nuevo Testamento lo que está haciendo es confirmar que aquello que creyeron los judíos y que eran sus doctrinas se cumplió, en este caso, en Jesús de Nazaret. Y gracias a eso es que las creencias judías pueden ser hoy reconocidas a nivel mundial como palabra de Dios. Así que no tiene sentido que digan que son antisemitas. Antisemita sería aquel que diga lo contrario y que ataque a los judíos diciendo: ustedes no tenían por qué sacrificar al cordero, ustedes son gente que no es hija de Abraham. Eso es ser antisemita, negarlos. Así que quienes están diciendo esto, que el Nuevo Testamento es antisemita, míralo bien, ellos son antisemitas. Que no te engañen, que no te hagan juegos de palabras, que no te enreden, porque antisemitismo se va a desarrollar en contradecir, atacar a las ideas que tenían los judíos en relación a su Mesías. En las profecías está claro, el Mesías tendría que venir para dar su vida en rescate por muchos. Isaías capítulo 53, fíjate lo que dice allí en el versículo 9 hasta el 11. Hablando del Mesías, estamos hablando de los libros que existen en las escrituras judías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué te parece esos textos bíblicos? Ahora, todos estos escritos, recuerda que son de las creencias del libro sagrado judío. Así que ellos no pueden negar
los judíos sinceros, piadosos, que el Mesías, cuando tuviera que venir, tendría que pasar por estas dificultades y que su propio pueblo tendría que ser el que hiciera esto para la expiación de sus pecados. No era que Dios quería que sean asesinos. Lo que pasa es que sus pecados los llevaron a volverse en seres casi irracionales y conducidos por el diablo para tener que realizar este acto. Pero en ese mismo acto Cristo dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, es decir, tiene que perecer. Más hay de aquel por el cual es entregado, es decir, más hay de aquellos por los cuales por sus pecados tenga que ser castigado él. Hay rebeldes que llevaron a Jesucristo hasta la cruz, que nunca se arrepintieron y que ya tienen su pago. Pero se cumplió la profecía de que dentro de su nación, aquellos que eran los que rechazaron al Mesías serían los que lo crucificarían, es decir, los que matarían al Cordero. Y así fue. De tal manera que entonces, estos libros, como Isaías, existen desde el pasado. Vienen dentro de las creencias judías. No es un invento del cristianismo. No son libros que los cristianos recién han compilado y han convertido en Biblia. Entendamos bien eso. Las Santas Escrituras vienen desde la antigüedad. Desde los días de Moisés, Dios había ordenado a Moisés que se hiciera el Pentateuco, que escribiera estos 5 libros, llamados la Torá, donde están escritos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De tal manera que se le dio la orden a Moisés, en Deuteronomio capítulo 34, verso 26, que se tuviera que poner estos libros al lado del arca del pacto, como un testimonio para el pueblo de Israel. Así Moisés escribió estos 5 libros y los mandó poner al lado del arca del pacto. Y así se conoció la primera Biblia, porque la palabra Biblia significa conjunto de libros. Y entonces estos 5 libros que formaban el Pentateuco se llamaban Biblia, el conjunto de libros. Solamente que le dieron el nombre de la Torá. Esa Torá, que es la ley de Dios, el Pentateuco, fue la palabra de Dios para esos días. Y dentro de los escritos de esa palabra, Levítico capítulo 4 nos dice lo siguiente desde el versículo 1 en adelante. Fíjense. Levítico capítulo 4, versículo 1 en adelante. Noten bien lo que dice allí la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Verso 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Quién? ¿Ah? El penitente tenía que hacer su trabajo, porque el penitente era el culpable de que muere el animalito. El sacerdote, el sumo sacerdote, hacían su trabajo en el día de la expiación y ellos también degollaban al animalito. Así que tanto el pueblo como los dirigentes tenían el trabajo por sus pecados de degollar al animalito. Y así fue como se cumplió. ¿De qué antisemitismo están hablando entonces? Esto es no saber razonar en las Escrituras. Más aún, fíjate, ¿cómo puede ser posible que hasta hayan movimientos ahora que digan que el patriarcado ha enseñado el machismo? Cuando tú vas a la Biblia, eso es mentira. No sabemos de qué Biblia habrán sacado eso. Movimientos totalmente erráticos. ¿Por qué? La Biblia te menciona el tiempo del patriarcado y al contrario de que haya habido machismo, más bien ves un feminismo exceso.
¿Por qué? Te voy a decir por qué. Y te voy a explicar qué cosa es patriarcado para que nunca te engañen. En principio se ve que Adán cayó por Eva. Su exceso amor por Eva. O sea, esto era más feminismo, porque el hombre hasta hizo lo que la mujer le dijo. Le dio a comer y le dijo, come. A pesar de que Adán sabía que Eva había pecado y había desobedecido a Dios y ya la vio cambiada. Y aún así aceptó lo que le pidió. ¿Por qué? Mucha pena por la mujer. Muy pegado a su esposa. Seguimos avanzando y nos encontramos a un Abraham. ¿Por qué se dio a Abraham? Ese hombre de fe poderoso que hasta llevó a su hijo al monte para sacrificarlo. Increíblemente, cuando la esposa le dice, ¿sabes qué? Mira, soy estéril, no me das hijos. Entonces Abraham se quedó mirando y dijo, Pepe, yo no soy Dios pues para dártelos. Quiero un hijo. De repente pues no es contigo, ni conmigo. Entonces de repente la cosa es que tú tomes a mi sierva y tengas pues el hijo con ella. Tanto sería lo que pidió Sara, que Abraham, el hombre de fe, sabiendo que este iba a ser un acto de adulterio, el asunto iba a ser candente porque después iba a venir el resultado, porque el adulterio obviamente iba a traer odio de la otra rival. Y eso pasó. Agar se levantó contra Sara, la trataba de humillar porque quería pues tomar el puesto de esposa, de mujer, por haberle dado un hijo a Abraham. Y tuvo que ser expulsada de la casa. Pero fíjate en esto, ¿no? Abraham cedió a su mujer Sara. Sansón cedió a Dalila. David cedió a Betsabé. Herodes cedió a Herodías. Acab cedió a Jezabel. ¿Dónde está el patriarcado que dicen? El machismo que dicen. ¿Dónde está? Así que eso es una mala comprensión de la Biblia. Eso es pura mentira. Más aún ahora, fíjate en esto. Una vez que la Torá queda compilada como la ley de Moisés y queda al lado del arca del pacto al pasar los años, hubieron muchos que comenzaron a juntar todos los escritos de los profetas para tener todo esto compilado. Pero no fue sino hasta los tiempos de Ptolomeo II en Grecia, donde se contrataron a casi 70 sabios para que éstos pudieran compilar todos los escritos de la Torá y las profecías de los profetas. Y entonces se formó la llamada Septuaginta, la versión de los 70, conocida así. Esta Septuaginta compilaba todos los libros de los profetas más la Torá. ¿Comprendido? Es decir, estaban desde el Génesis hasta el tiempo en que se escribió en Grecia esta versión de los 70. Esta Septuaginta incluso llegó a incluir los llamados libros apócrifos. Tal es así que esa Septuaginta llegó hasta los días de Jesucristo. En los libros de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, que eran apócrifos, se hablaba acerca de que Antíoco era el que cumplía con la abominación del asolamiento. De allí las ideas de Flavio Josefo defendiendo el mismo pensamiento. Sin embargo, encontramos que Jesús declara que lo que se decía en relación con Antíoco y la abominación desoladora estaba mal puesto, que no era lo correcto en el libro de San Marcos capítulo 14, donde el Señor dice, cuando veáis la abominación del asolamiento puesta donde no debe estar. ¿Por qué? Con eso estaba Jesús diciendo, esos libros de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos están mal. Ellos han puesto la abominación desoladora donde no debe estar. Pero bien, sea lo que sea. El asunto es que la Septuaginta compilaba a esos 5 libros más.
o más de 5 libros. Ahora bien, los llamados pues deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónico? Significa el segundo canon. Es decir, aparte del canon bíblico, que debe de ser el correcto, este es un segundo canon que incluye a esos apócrifos. Apócrifo significa no creíble, falso. ¿Ah? Y se le da el nombre de deuterocanónico porque se dice es otro canon, no tiene nada que ver con el canon original. Ahora, a los demás libros se les llama los protocanónicos, que son los reconocidos como del canon, es decir, el primer canon, protocanónico. ¿Correcto? Muy bien. Estos libros protocanónicos fueron más adelante aceptados por la Biblia judía. Los judíos, después del año 70, de la destrucción de Jerusalén, compilaron otra vez todo ese manual de libros del Antiguo Testamento, al que se le conocía como la Torá, y que incluía todos los demás libros, pero a que a todos se le decía Torá, otros le decían la Septuaginta y otros le decían la Biblia, es decir, conjunto de libros. Nada más. Muy bien. Pero, después del 70, este grupo de sabios comenzaron otra vez a compilar toda la Biblia y le llamaron el Tanaj. El Tanaj compila 39 libros, al igual que los cristianos los reconocen. ¿Correcto? Y estos libros son los que ahora los cristianos también manejan al estilo del Tanaj. De tal manera que todo ese Antiguo Testamento, que incluye a los libros desde el Génesis hasta Malaquías, están consignados en el Tanaj, al cual los judíos creyentes del Tanaj declaran que es la Biblia original y que así es como se la tiene que reconocer y no como la Septuaginta. ¿Dónde están los libros apócrifos? ¿Comprendes? Muy bien. Hasta aquí, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que la Biblia se ha mantenido intacta, tal como decía Isaías 48, sin que nadie la pudiera mover. Cuando los apóstoles leyeron las antiguas escrituras, nunca vemos que ellos citaron a esos libros apócrifos. No tenemos una sola cita en el Nuevo Testamento relacionada con esos libros apócrifos, y por esa misma razón el mismo Martín Lutero desconoció a los libros deuterocanónicos. Y cuando él compiló la Biblia en el año 1534, porque ahí es donde terminó el Antiguo y el Nuevo Testamento ya completos, ya que en 1522 solamente tenía el Nuevo Testamento, pero para el 34 ya tenía el Antiguo y el Nuevo Testamento completitos. Y allí él puso a los libros deuterocanónicos o apócrifos en un apéndice al final de la Biblia. Y él dijo, lo que pasa, estos libros no coinciden para nada con todo lo demás del canon bíblico. Y aceptó la posición del Tanaj, aquella compilación de libros que es la que hoy tenemos en nuestras Biblias a nivel mundial. ¿Correcto? Muy bien. De manera que entonces se cumplieron las palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25. Fíjense lo que dice allí. Escúchenlo bien, anoten bien todas estas cosas porque esto tiene que ver directamente con la defensa de la verdad. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir,
el apóstol está reconociendo que las Santas Escrituras del Antiguo Testamento son la palabra fidedigna de Dios. Interesante. Muy bien. Ahora, quiere decir que tenemos el Antiguo Testamento seguro. Dámaso, Papa de la Iglesia Católica, mandó recopilar el mismo Antiguo Testamento para poder tener un ejemplar de la Biblia. Un hombre, aparte de él, a quien él llamó para que hiciera este trabajo, juntó y compiló todo lo que encontró, y esa era la Septuaginta. Entonces Dámaso I, el Papa de esa época, a quien le llamaban así, y a quien hoy reconocen como el que trajo la Biblia, y que incluso los protestantes debemos reconocer que esa Biblia la trajeron a través del catolicismo, a través del papismo, que eso no es verdad, como ahora lo voy a probar. Resulta que Dámaso hizo compilar la Septuaginta, y por eso estaban incluidos los libros apócrifos en la compilación que hizo Dámaso, ¿correcto? Y esa compilación es la que maneja la Iglesia Católica hasta el día de hoy, defendiendo a esos libros que son deuterocanónicos, es decir, que son del segundo canon, que no son parte del canon original. Mientras, por su lado, Lutero aceptó el Tanaj de la Biblia judía. Los judíos de hoy desconocen por completo la idea de que la Septuaginta sea el original bíblico, o la que se llamaba la Torá del pasado, porque ya dije que muchas veces se le decía Torá no solo a los 5 libros de Moisés, sino a toda la compilación del Antiguo Testamento. Y entonces ahora los judíos acreditan al Tanaj, que rechaza los libros apócrifos, como la Biblia original, la creíble. Muy bien, siendo así entonces el asunto, tenemos ya el hecho de que la Biblia, tal como Lutero la mandó a imprimir, es la Biblia que hoy podemos tener fidedigna y segura en nuestras manos. Ahora bien, esta Biblia se hizo en Gutenberg, ¿no? Por un hombre llamado Gutenberg, y se imprimió a través de esa imprenta, que en ese tiempo tenía tipos de madera, no eran de metal, y así fue como salió este ejemplar. Tal es así que entonces, más adelante, para los años de 1540 aproximadamente, ya estábamos encontrando el desarrollo de la primera traducción que estaba haciendo Casiodoro de Reina, ¿no? Y había sacado la famosa versión del Oso. La versión del Oso compilaba la creencia de esta Biblia que hoy poseemos, de la Reina Valera, pero todavía iba a recibir otra edición más. Más adelante, con Cipriano de Valera, es que se llega a completar una nueva revisión y que hoy se conoce como la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, Reina Valera. De entre todas las Biblias que existen en la tierra, la Reina Valera es la más fidedigna de todas, la que emplea el mundo cristiano. Es la más cercana a todas las verdades. Por otro lado, la que sacó Dámaso I, llamada la Vulgata, porque se sacó para el pueblo común, por eso se llama Vulgata vulgar, incluía los deuterocanónicos, no reconocidos por la Biblia judía, lo que significaría que al aceptar los deuterocanónicos no están aceptando una Biblia original y correcta. ¿Está claro? Sino con la añadidura de estos libros apócrifos, de quienes sus autores
muchos de ellos no están claros. No se puede tener una autoría legal de quienes supuestamente hicieron esos libros. Más aún, antes de que se pudiera tener estas Biblias, ya sea por Dámaso I o ya sea por el Tanaj, se tenía el Codex Sinaiticus, que se llamaba el Código Sinaítico, donde estaba compilada toda la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento. En ese códex, donde se encuentran los escritos de la Biblia, tenemos la primer Biblia compilada. Y toda es la misma que tenemos hoy. La versión que tiene que ver con 1500 y la versión de 1600 y las últimas versiones de 1909 y 1960 son las más fidedignas al original de la Reina Valera. Las que vienen después, ya la de 1960 tiene ciertas manipulaciones, ¿eh? Por eso hay que estudiarla bien. Hay que tener la más antigua, ¿no? La que lleva sus referencias al medio, esa es la mejor de todas. Pero las que vienen después de la versión última de 1960 ya no son muy creíbles. La del 2000 es una de las bárbaras, ¿no? A partir del 2000 ya no leas ninguna de esas, no te van a servir. Están totalmente manipuladas, están dañadas. Hasta 1960 son las más cercanas a lo correcto de la verdad. Elena de White, en su libro La historia de la redención, increíblemente se había anticipado a hechos como estos. Ella dijo, en el futuro se procurará hacer Biblias que tengan un lenguaje que sea más sencillo de entender. Y sí, se logrará hasta cierta medida ponerle un lenguaje más común. Pero eso malogrará el diseño de la Biblia, ya que se cambiarán palabras para facilitar la comprensión de estas y ya no van a coincidir un texto con otro texto, lo que dificultará la comprensión bíblica. Y aún así, dice ella, con esas Biblias la verdad no se apagará, porque lo que no se diga en un texto, otro texto lo dirá. Así que lo más seguro es conseguir las versiones de 1909 y 1960 de Reina Valera. Así que ya sabes. Muy bien, pero ahora no me quedo ahí. Fíjate cómo la palabra de Dios ha venido existiendo a través de todos los tiempos y no ha podido ser quitada. Tenemos la palabra de Dios la más segura. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Desde el 17 vamos a leer para que Pedro nos explique qué cosa quiere decir hasta el versículo 21. Fíjate lo que dice, ¿no? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria a Jesús, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo, es decir, en el Monte de la Transfiguración. Tenemos también la palabra profética más seguro que haber visto la gloria de Cristo en el Monte de la Transfiguración, dice Pedro, que es la palabra de Dios. Interesante. Ahora, no está con eso rebajando el hecho de que Jesús se haya transfigurado y no sea importante cuando aparecieron Moisés y Elías. No, sino que Pedro decía, nosotros hemos visto la gloria, claro, ellos. Pero nosotros, dice, para nosotros, para los que no hemos visto el monte donde se transfiguró Jesús, para nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ahora es más seguro para nosotros, ¿por qué? Por el hecho de que la tenemos con nosotros. Y por eso la Biblia ahora se hace para nosotros la fuente segura. Y sigue diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, Pedro nos está haciendo reconocer que la Biblia, tal cual la escribió él, la conoció él, y estamos hablando, repito, de la Biblia que se manejaba en su tiempo, donde estaba todo el Antiguo Testamento, donde estaba compilada toda la verdad, que nunca se había perdido. Y aunque era la Septuaginta, ya dije que todos los libros que no son los apócrifos están dentro de lo correcto. Los apócrifos son los que fueron añadidos. Y que por eso en el Tanaj se quitaron esos y quedaron los antiguos. Nada se cambió de lo que decía la Septuaginta en relación con los libros que eran del canon bíblico. Lo único que se hizo fue excluir a los libros que no son parte del canon bíblico. Entiendas eso. El apóstol Pedro declaró de esas escrituras que eran las más seguras para confiar en la palabra profética. Lo que significa que la palabra de Dios que manejaron los apóstoles y que ha llegado hasta nosotros es una palabra segura, firme. Gracias a Dios ya no se puede decir, como algunos han querido hacer creer, ¿no?, que el Vaticano es el que tenía las Biblias originales y que de ahí es que salen y que cómo saben que no la manipularon ahí. Mentira, señor. El Vaticano manejó la Septuaginta, mientras que los cristianos se apegan a lo que dice el Tanaj, es decir, la Biblia que permaneció de la Biblia judía y que ahora es manejada por el Antiguo Testamento de los cristianos. Bien, así entonces la palabra de Dios no cambiará, permanecerá firme hasta el día final. Cuando Cristo venga, la palabra de Dios, de la cual dijo que permanecería para siempre, seguirá siendo la misma palabra de Dios de siempre. Y es más, este libro será el libro de estudio por toda la eternidad. Así que podemos confiar plenamente en lo que dicen las Escrituras. ¿Creeremos entonces a lo que se ha dicho en el Congreso americano en un intento de querer desacreditar el Nuevo Testamento, deshacer las enseñanzas de los apóstoles como antisemitas? Jamás. El Nuevo Testamento terminó de ser compilado en el siglo IV. Y todos los libros que se aceptaron del Nuevo Testamento son los que existen hasta hoy. Por un tiempo quisieron hacer pensar que ciertos libros del Nuevo Testamento no debían de ser aceptados. Por un tiempo algunos no los aceptaron, como el libro de Santiago, como el libro de Hebreos, el Apocalipsis, Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, los quisieron desacreditar. Y esto fue un intento de algunos movimientos como los nicolaitas, que querían solamente exaltar ciertos puntos de la fe, pero no querían exaltar que la ley seguía vigente como Santiago lo presenta, como Hebreos lo presenta, como Primera, Segunda y Tercera de Juan lo presentan, y como el Apocalipsis de Juan lo declara. Exactamente son los libros que más hablaban de los mandamientos. Se quería dejar solo los libros donde no se habla de los mandamientos directamente o aparentemente, porque se decía que eran los escritos de Pablo. Y en un afán de querer manejar la idea de que solo la fe, solamente fe, se quiso desacreditar esos libros. Pero muy pronto, hombres de Dios, sabios, inmediatamente dijeron, un momentito, ¿por qué vamos a desacreditar? Son libros que están en la Biblia, a respetarlos. Son los que escribieron los apóstoles de Cristo. Y entonces se compilaron todos en conjunto y hoy tenemos el Nuevo Testamento completito. Gracias a Dios este libro nunca ha podido ser destruido. En él varios escritores han dicho, es como un yunque en el cual se han gastado cientos de martillos. Y sí, esa es la palabra de Dios. Y finalmente, el haber declarado que la Biblia ahora va a ser manejada por la inteligencia artificial. Han habido individuos que se han atrevido a decir eso. Fíjate, acerca de lo que se dice de la Biblia. Colaborador del Foro Económico Mundial dice que la inteligencia artificial podría reescribir la Biblia. ¿Qué te parece? Y es que la idea que se presenta aquí es el hecho de que a través de la inteligencia artificial nosotros podemos ahora consultar para obtener todas las respuestas de la Biblia. Sin embargo,
la inteligencia artificial es una base de datos. Es decir, que está hecha de acuerdo con los intereses de quienes la han diseñado. Y la han llenado de información de acuerdo con lo que se ha querido llenar. Porque la inteligencia artificial es, ya sabemos que solamente pues, es una forma, entre comillas, de querer hacer entender de que existe una inteligencia artificial. Porque en la realidad no existe inteligencia artificial. Se le ha puesto ese nombre nada más. Averigua pues por eso. Solamente se le ha puesto ese nombre porque inteligencia significaría que sea un ser que origine ideas, que traiga cosas por la experiencia que posee, por sentimientos y emociones y por muchas cosas más, pues, ¿no? A eso se le llamaría recién inteligencia artificial, ¿no? Pero se le llama así tan solo para dejar comprender que es la reunión de muchos conocimientos en una base de datos de la cual puedes extraer cierto conocimiento. ¿Correcto? Pero, por favor, nunca se va a medir esa llamada inteligencia artificial con la capacidad de un ser humano. Imposible de los imposibles, ¿no? Así pasa en multitudes de años. El ser humano siempre tiene algo que hace que se formen nuevas ideas, nuevas cosas en él, que vea las cosas desde otro ángulo. Tal es así que si tuviéramos acá 1000 años más en la Tierra, eso que hoy día llaman inteligencia artificial con tanto ahínco, de acá 1000 años dirían, ah, esa cosa obsoleta que le decían la inteligencia artificial y se reirían todos. A esa cosa pues le dijeron inteligencia artificial allá los de hace 1000 años atrás, los primitivos. Esos antiguos ahí de la edad de piedra arcaica, esos andaban diciendo inteligencia artificial a Sofía. Ahora ya sabemos que Sofía es una muñeca menos que la Barbie. Eso es lo que va a decirse de acá a 1000 años. Y ni siquiera a 1000, a 100 años. ¿Por qué? Porque entonces de acá a 100 años, esos van a decir, no pues a la gente de hace 100 años se le decía que era la inteligencia artificial porque era todo lo que se tenía. Pero ahora han pasado los años, 100 años, y ahora ya tenemos algo mejor que lo de esa época, porque van a tenerlo, si es que hubiera, ¿no? Y entonces desprestigiarían por completo lo que hoy tanto alaban, que tanto hacen alarde. Oh, vamos a ser multimillones, las empresas van a crecer en 100 años, ¿no? Adelántate a 100 años, ya 50 años, ni siquiera 100. Adelántate y esa gente de acá 50 años va a decir, esa cosa que hicieron en esa época, en el 2020, en el 2024, esa cosa a la que le decían inteligencia artificial, esa cosa por lo cual se juntaban todos los gobernantes de la tierra y decían, oh, la inteligencia artificial nos va a traer inteligencia brutal. Y les va a traer inteligencia brutal. Entonces ellos van a decir en 50 años, de hecho hablaban barbaridades. ¿Quién les va a creer pues a estos antiguos que andaban hablando lo que no sabían? Te aseguro. Así que no te dejes engañar. La inteligencia artificial nunca puede ser una Biblia, no puede ser Dios, no puede comunicarse contigo como Dios lo haría, porque algunos han llegado hasta decir, ¿no?, grotescamente, y que luego han negado, porque no se ha hecho oficial, que vamos a tener ahora un Dios a través de la inteligencia artificial virtual. Un Dios virtual o un Dios satal. Que no te engañe. Como dice por ahí un programa, ¿no?, que no te la cuenten, pues, ¿no? Porque te quieren engañar con eso, que no te hagan creer lo que no es. Así de sencillo. No hay tal inteligencia artificial que te pueda indicar la palabra de Dios. No nos hagan reír, por favor, que ya nos hemos reído bastante con lo que hemos oído. Lo digo con mucho amor, para que no lo malentiendas, sino para que hasta los niños la capten. De tal manera que hoy podemos asegurarnos de que la palabra de Dios será respetada hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Terminemos leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Escucha la promesa de Dios. Apocalipsis 3:10. Mira lo que dice allí la Escritura. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado, ¿qué? La palabra de mi paciencia. Todas mis enseñanzas, todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso yo también te guardaré en la hora de las mentiras, los engaños y los enredos que vendrán sobre esta tierra y que traerán destrucción. Te libraré en el tiempo de la angustia. Con plena, ni siquiera te temas de que no. Vas a ser librado. Esa palabra te va a librar. Solo sigue la palabra. Ahora es el tiempo de creer en este libro, la palabra de Dios. Solo cree. Y al que cree todo le es posible. Acepta la palabra de Dios como es y todo estará bien. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a atesorar este conocimiento en la mente y en el corazón. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has hecho conocer, porque has abierto nuestros ojos a la realidad, Señor, de qué cosa es tu santo libro y que no puede fallar. Queremos, Padre Santo, que estas palabras queden ahora grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones para que cada día podamos depender y vivir solamente de aquello que tú nos enseñas. Padre Santo, te rogamos también que cada hijo tuyo que a nivel mundial está recibiendo esta instrucción pueda, Señor, ahora depender de tu santo libro y vivir de toda palabra que sale de tu boca. Porque gracias al sacrificio de tu Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario, hoy podemos obtener el perdón de nuestros pecados para que podamos, Señor, así libremente tomar la Biblia para empezar una nueva vida conforme a tu voluntad. Por eso te suplicamos, Padre Santo, que más allá del perdón que nos das de nuestros pecados, siempre nos des el alimento que nos va a hacer aptos para entrar en el reino de los cielos, la instrucción de tu santa palabra, porque tu sacrificio ha sido completo, porque nos das el perdón, pero también nos das, Señor, la instrucción, la santificación que es la vida eterna. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, no te retires de la sintonía que en breves momentos ya estamos con la despedida del Día del Señor. Dios te bendiga. Amén. Tres ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último y fuerte pregón. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio llegó. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. Tres ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último y fuerte pregón. Caída es la Babilonia la grande ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino de sus fornicaciones. Si alguno adora a la bestia y su imagen, y si recibe la marca fatal, él también beberá de la ira divina, vaciada sobre los que no le temen. Tres ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último y fuerte pregón. Aquí está la paz de los
Ahí estamos mejor. Muy bien, ya estamos de retorno, hermanos, para la despedida del Día del Señor. Para eso vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 472, Día Santo del Señor. Himno 472. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en oh de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Vamos a repetir el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muy bien, meditando en los versículos de este salmo, vamos a ponernos de rodillas para la oración de la despedida del Día del Señor. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a guardarlas en nuestra mente y corazón, que sean el motor que impulse nuestras acciones. Gracias por este día glorioso en el cual tú, Señor, nos recargas de tu Espíritu. Te suplicamos, Padre Santo, que al iniciar esta nueva semana, bendigas a todos tus hijos en toda la faz de la tierra y a todos los que te sirven. Que puedas, Señor, darnos la oportunidad de ser testimonios tuyos donde quiera que vayamos y nos encontremos. En nuestros trabajos, estudios, empresas, en lo que tengamos que hacer para tu gloria, podamos testificar de tu verdad. Reúnenos también un próximo sábado para seguirte adorando y glorificando y honrando tu santo nombre. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, una feliz semana para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. No se olviden que estamos a través de las redes sociales. Estamos en Face, estamos en YouTube, estamos en X, estamos en Kawaii, para que podamos compartir el mensaje del Señor. Viraliza estos mensajes, compártelos, haz que miles más de personas puedan conocer las verdades que tienen que ver con la vida eterna.
Estamos en Patreon y estamos también en Yape para que puedas enviar tus donativos para que la obra del Señor siga avanzando. Y también puedes traer tus donativos directamente para que el mensaje del Señor no se detenga. Dios te bendiga, que pases una feliz, hermosa y bonita semana. Amén.